Buenas tardes. Como primera instancia les ofreceremos un cordial saludo, queridos compañeros y respetada profesora Claudia Patricia Salcedo. Comenzaré esta breve introducción presentando a mis compañeros: Emil Mariño, Alejandro Romero, Camilo Castañeda, Dana Barinas, Charles Paredes, David Sierra, Jimmy Cifuentes, José Rodríguez, Nicole Ramírez, Daniel Jiménez y quien les habla, Valeria Ramírez. En este video les daremos un recorrido sobre el derecho romano, hablando de su historia, aportes, importancia y, por qué no, de otros temas. Esperamos que este video sea claro e informativo para ustedes. La doctora Claudia Patricia Salcedo de Patarroyo es una docente de Derecho que en YouTube pretende proporcionar a sus estudiantes una guía para facilitar su estudio, con contenido fundamentado en los apuntes recaudados de lecturas académicas y producto de la organización y la experiencia de trabajos investigativos realizados durante 33 años de docencia. Se mencionan los temas a los que se les dedicará un video, resaltando que son apoyos y que requieren de herramientas y esfuerzos propios para completar los temas, ya que pueden ser complejos o muy extensos. Lo primero a tratar es el derecho romano, haciendo hincapié en la importancia del conocimiento de la historia con el contexto que la rodea, para entender las realidades económicas, políticas, sociales y culturales de los seres humanos del pasado, porque son parte de la historia y han contribuido al conocimiento del que hoy disponemos. Las tres dimensiones que explican el contexto de los sucesos son la sociología, que son los hechos, normológica, que son las normas, la axiológica, que son los valores. Estos pueden tener un alcance material, espacial y personal, dependiendo de la gestión estatal, los elementos que la conforman y cómo la población y el territorio y el gobierno, y además de sus leyes, están organizados. La estructura de estudio del derecho romano comprende dos partes, la general y la especial. La general, que es propedéutica, que es el conjunto de saberes necesarios para preparar el estudio de una disciplina, que en este caso sería la especial. En cuanto a la general, se debe denominar la historia del derecho romano, que comprende el conjunto de saberes necesarios para preparar y entrar a desarrollar, entender y comprender las instituciones jurídicas, que en este caso son las especial. En cuanto al general, la primera parte se denomina historia del derecho romano, que desarrolla la historia de Roma, que desencadena una estructura estatal que abre las puertas a la evolución del derecho y ayuda con la jurisprudencia, teoría jurídica del desarrollo del derecho romano. Así, para que a la segunda parte, que es la especial, se tengan en cuenta los regímenes que son el personal, los bienes, obligaciones, contratos y sucesiones. Aportes de la filosofía del derecho. Grecia es la principal base de la filosofía del derecho, con una notable proyección en la teoría jurídica. Ius positivismo en Grecia. Durante el periodo arcaico, en Esparta, en el siglo VIII, durante el año 800 a.C., se habían decretado las leyes de Licurgo, que establecían un estado comunal y militarista conocido como la Constitución de Esparta. Sin embargo, en Atenas, en el siglo VII, en el año 621 a.C., se publican las leyes de Dracón, primer paso hacia un gobierno democrático y republicano. En Atenas, en el siglo VI, durante el año 549, se publican las leyes de Solón, consecuencia de la cual los plebeyos exigen a los patricios sus estudios, y las leyes de Solón en Roma. Así nace la ley de las 12 tablas, publicadas en el año 449 a.C., constituyéndose en la barra de hierro del derecho romano. El iusnaturalismo. El iusnaturalismo filosófico desprende el iusnaturalismo clásico, generando teorías sobre la justicia, creando corrientes y escuelas en el mundo entero durante el siglo VI y VII. La transición del mito al physis y la búsqueda del arqué con las primeras escuelas. Durante el siglo V se da la transición del physis al cosmos, tomando como centro al hombre y la sociedad. Durante el periodo clásico, en el siglo V, se da la transición del cosmos al logos y posteriormente al nomos, y comienza la teoría de la justicia. Pero es hasta el siglo III y IV, durante el siglo helenístico, que Roma logra crear el imperio más poderoso del mundo mediterráneo, manteniendo la unidad que a Grecia le faltó tener. El Imperio Romano, reconocido por su impacto en el mundo moderno, no solo dejó huellas en la arquitectura y la religión, sino también en la normativa que estructuraba su sociedad. Desde las comunidades precitadinas hasta la era de Justiniano I, se establecieron normas que evolucionaron a lo largo del tiempo. El punto culminante fue el Corpus Juris Civilis, una recopilación de textos jurídicos ordenada por Justiniano I entre 1117 y 565 después de Cristo. Este corpus, conocido como el Cuerpo de Derecho Civil, se convirtió en un pilar esencial del derecho romano, detallando la forma en que Roma se regía. La trascendencia del Corpus Juris Civilis se evidencia en el Código Civil colombiano de 1873, creado durante la presidencia de Manuel Murillo Toro. Este código consta de 4 libros que abordan aspectos claves de la legislación: personas, bienes, sucesiones y obligaciones y contratos.
Cada libro desarrolla temas específicos, desde los derechos personalísimos hasta los derechos reales, sucesiones y derechos personales vinculados a obligaciones y contratos. El Código Civil colombiano, aunque basado en el Corpus Iuris Civilis, también incorporó influencias de otros juristas romanos, como Quinto Mucio Cébola o Treboniano Galo, así como de códigos como el Gregoriano, Hermogeniano y Teodosiano. Por ejemplo, los primeros 3 libros del Código colombiano reflejan la influencia directa de los derechos romanos en sus artículos. Este código colombiano no solo representa un sistema legal, sino que también ejemplifica cómo los derechos y normas romanas han influido en la conformación de democracias actuales. La interconexión entre el legado romano y el marco jurídico colombiano resalta la trascendencia global de la herencia romana en las democracias contemporáneas, tanto en el mundo occidental como oriental. El derecho romano tiene diversas definiciones que finalmente se encuentran en puntos en común, y es que podríamos dar claros ejemplos de algunos autores y maestros a lo largo del mundo. Por ejemplo, el maestro italiano Antonio Guarino, que define al derecho romano como: el derecho romano es el ordenamiento jurídico de Roma y de su civilización en todo el curso de la historia. Como otro ejemplo tenemos al doctor Carlos Medellín Forero, autor de la obra Lecciones de Derecho Romano, que nos da la siguiente definición: el derecho romano es el conjunto de preceptos jurídicos que rigieron a la sociedad romana a través de las distintas épocas de su existencia. De esta forma podemos afirmar que el derecho romano tiene una gran cantidad de definiciones. A partir de esto podemos ver sus diversas aplicaciones para llegar a estas mismas. Así que vamos a las aplicaciones del derecho romano. La primera se basa en hechos jurídicos del pasado, denominada ius romano. La segunda es la recopilación de libros, o sea, por ordenamiento jurídico vigente. La tercera es el acontecimiento jurídico actual, tradición la cual ha sobrevivido a través de los años desde la caída de los imperios hasta la edad actual, ya que a día de hoy el derecho es el objeto de estudio como disciplina jurídica denominada la romanística, y su sede son todas las facultades de derecho en el mundo. Con todo y lo anterior podemos concluir que se pueden crear un sinfín de definiciones, pero lo más importante es la sencillez. Esta definición debe ser clara, concreta y especialmente completa, como por ejemplo: el derecho romano es el ordenamiento jurídico de Roma durante toda su plurisecular evolución histórica. El derecho romano es algo que se extendió del oriente hasta el occidente, o sea, es algo que abarcó mucho espacio y tiempo donde se analizan varios aspectos y criterios de periodización, como lo son social, religioso, político, espacial territorial, jurídico, económico y académico. Lo que resalta acerca de estos criterios es su combinación para conocer la sociedad con todos estos conjuntos. También resaltamos algunos estudiosos que presentan la periodización del derecho romano en derecho público y privado, basadas en criterios como la monarquía, república, principado, dominado y el imperio y occidente. Y finalmente, destacamos la periodización unitaria que abarca tanto el derecho público como el privado, comenzando con la Génesis en el siglo VII a.C., pasando por la monarquía, república, principado, imperio absolutista y culminando con la transición al imperio bizantino en el siglo VI después de Cristo. La conexividad y la complementariedad. La conexividad y la complementariedad del derecho público y del derecho privado resalta cómo interactúan y se complementan estas dos ramas. El derecho público es el que regula los estados, organizaciones internacionales y la estructura de cada estado, mientras que el derecho privado es el que se encarga de las relaciones jurídicas entre particulares. El derecho objetivo son las normas que rigen de manera coactiva a una sociedad. Este se desarrolla en la primera parte de la historia del derecho romano y representa el derecho público con la historia, la estructura estatal y la creación del derecho público y del derecho privado. El derecho subjetivo. El derecho subjetivo se desarrolla en la segunda parte del derecho romano, que son las instituciones jurídicas, como personas, cosas, obligaciones, contratos y sucesiones. La interacción entre estas ramas refleja la complejidad y la integralidad del sistema legal, buscando siempre la justicia y la coherencia en el ordenamiento jurídico. El derecho constitucional. El derecho constitucional tiene relación con el derecho público a través de la constitución política, mientras que el derecho privado es simbolizado por el derecho civil y comercial. Esta conexión refleja la complementariedad entre los diferentes ordenamientos jurídicos. Reconocer esta interacción es fundamental para comprender el sistema legal y su aplicación en la sociedad.
Hablemos de la historia del derecho romano dividiéndolo en 5 periodos. El primer periodo es Génesis desde el siglo XII a.C., comprendido principalmente por tribus. El segundo es el periodo arcaico desde el siglo VIII a.C. Vemos aquí la fundación de Roma y la monarquía como tipo de gobierno. Vemos también la ley de las 12 tablas y el primer escrito. En el tercer periodo, que es el periodo preclásico, inicia desde el 4 a.C. con las leyes patricio-plebeyo. Encontramos una democracia participativa, la iglesia empieza a perder protagonismo y los juristas empiezan a brillar un poco más en el mundo del gobierno. En el cuarto periodo, siendo el periodo clásico desde el 1 a.C., encontramos principado como tipo de gobierno a la cabeza de un príncipe. En el quinto encontramos el periodo postclásico desde el 3 después de Cristo con el primer emperador Diocleciano, con un imperio absolutista y su sistema de gobierno es el dominado. Termina con la caída del Imperio de Oriente.